Imagina por un instante el silencio absoluto de una llanura desierta, donde hace miles de años el sonido de una multitud al unísono resonaba como un trueno constante. No era el sonido de una fiesta o de una celebración común. Era el sonido de la humanidad intentando por primera vez declarar su independencia total de cualquier fuerza superior. Mucha gente creció escuchando que la historia de la Torre de Babel es solo un cuento antiguo para explicar por qué hablamos idiomas diferentes. Pero la verdad escondida bajo las arenas de Mesopotamia es mucho más oscura y fascinante de lo que las ilustraciones coloridas de los libros infantiles suelen mostrar. Lo que se estaba erigiendo en el valle de Sinar no era solo un edificio alto, era el borrador de la primera dictadura global y el primer gran sistema de control que el mundo jamás haya visto. Imagina la audacia de una generación que poco tiempo después de un desastre que casi extinguió la vida en la Tierra, decidió que ya no necesitaba a Dios para protegerse o para definir quiénes eran. Ellos no solo querían alcanzar las nubes, querían, en palabras del propio texto bíblico, hacerse de un nombre. Ese deseo no era solo vanidad individual, sino un proyecto geopolítico liderado por una figura que las Escrituras describen con un tono de misterio y peligro: Nimrod, el poderoso cazador. El relato de Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 4, nos muestra que tenían un plan que parecía perfecto: un idioma, un propósito, un líder y una tecnología nueva. Abandonaron la piedra, que es el material proporcionado por la naturaleza, para fabricar el ladrillo, que es el material transformado por el esfuerzo humano. Allí, en ese intercambio aparentemente simple de material de construcción, nacía el concepto del hombre que se hace a sí mismo, el arquitecto de su propio destino que no le debe explicaciones al cielo. El clima de suspenso que se cierne sobre las ruinas de Babel no proviene solo de lo que fue destruido, sino de lo que casi se alcanzó en aquella llanura. Si aquella torre hubiera sido terminada, ¿qué tipo de mundo tendríamos hoy? ¿Por qué el Creador miró aquella obra y vio una amenaza tan grande para la libertad humana que necesitó intervenir de forma tan drástica e inmediata? A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en los secretos de la arqueología mesopotámica y en las entrelíneas de los textos sagrados para entender que Babel no es solo un evento enterrado en el pasado, sino un espíritu que sigue intentando resurgir en cada era de nuestra historia moderna. Prepárate para mirar esta torre no como un monumento de piedra y betún, sino como la estructura que definió nuestra psicología y nuestra eterna lucha entre la búsqueda de la unión y la sed de poder absoluto. Para que entendamos lo que realmente sucedió en Babel, necesitamos primero mirar el mapa y el estado emocional de aquella generación. Imagina un mundo que todavía olía a tierra mojada. Los ecos del diluvio no eran solo historias pasadas de abuelo a nieto, sino que eran cicatrices profundas en la memoria colectiva de la humanidad. El texto bíblico nos cuenta en Génesis capítulo 11, versículo 2, que a medida que los hombres migraron desde el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Pero, ¿por qué Sinar? Geográficamente estamos hablando de la región que hoy conocemos como el sur de Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Era el corazón del creciente fértil, una tierra de contrastes donde el lodo de los ríos proporcionaba la vida para la agricultura, pero también el material para una ambición sin precedentes. El escenario aquí es el de un grupo de sobrevivientes que, a pesar de haber recibido de Dios una orden clara de esparcirse y llenar la tierra como leemos en Génesis capítulo 9, versículo 1, sentían un miedo paralizante a lo desconocido. El trauma del desastre anterior generó en ellos un mecanismo de defensa peligroso: la búsqueda de una seguridad basada puramente en el control humano y en la proximidad física. Sinar no fue elegida por casualidad. Era vasta, plana y ofrecía el horizonte perfecto para quien quería vigilar el mundo a su alrededor. En aquella época, la humanidad funcionaba como un bloque único. Hablaban el mismo idioma y compartían los mismos conceptos, pero este don de la unidad, en lugar de ser usado para la adoración, fue canalizado hacia el aislamiento en relación a lo divino.
Existe un debate fascinante entre historiadores sobre la ubicación exacta de Sinar, y muchos la conectan directamente con Sumeria, donde las primeras grandes ciudades-estado comenzaron a surgir. Lo que vemos aquí es el nacimiento del urbanismo con una motivación espiritual distorsionada. Miraron aquella llanura fértil y no vieron un lugar para descansar, sino una obra en construcción para la eternidad. Es curioso notar que la Biblia enfatiza el acto de establecerse allí. En el hebreo original, esta palabra conlleva un peso de sedentarismo deliberado. Decidieron que el viaje había terminado y que ya no necesitaban la guía de una nube o de una columna de fuego. Querían echar raíces en un suelo que ellos mismos pudieran dominar. Ese es el contexto de un pueblo que estaba cansado de ser nómada bajo la voluntad de Dios y que deseaba la estabilidad de una fortaleza construida por manos humanas. La transición de la naturaleza a la cultura, de la piedra bruta al ladrillo manufacturado, comienza a diseñarse aquí. Estaban a punto de convertir el don del habla y de la cooperación en un arma de centralización. El clima en Sinar era de una efervescencia tecnológica y social, pero detrás de cada plan de ingeniería había un silencio perturbador sobre la voluntad del Creador. Estaban rodeados por ríos que simbolizaban la provisión divina, pero sus ojos estaban fijos en el suelo, donde planeaban erigir su propio monumento a la inmortalidad. Esta sección de la historia nos muestra que el pecado de Babel comenzó mucho antes de que se colocara la primera piedra. Comenzó en el corazón de hombres que preferían la seguridad de una muralla a la libertad de una promesa divina. Para entender cómo una multitud se convierte en una masa de maniobra, necesitamos mirar a la figura que surge de las sombras de las genealogías bíblicas. En medio de nombres que muchas veces leemos apresuradamente, en Génesis capítulo 10, un personaje salta de las páginas con una energía casi magnética y perturbadora. Su nombre es Nimrod. El texto sagrado en Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 12, nos dice que él fue el primero en ser poderoso en la tierra y que era un vigoroso cazador delante del Señor. Pero no te dejes engañar por la palabra cazador. En el contexto de la época y en la raíz del pensamiento teológico, Nimrod no estaba solo detrás de animales salvajes para alimentar a su tribu. La tradición judía y muchos estudiosos cristianos, a lo largo de los siglos, sugieren algo mucho más siniestro. El nombre Nimrod deriva de la raíz hebrea marad, que significa literalmente nos rebelaremos. Él no era solo un líder. Él era el arquitecto de un nuevo orden mundial que colocaba al hombre en el centro de todo. Imagina a este hombre caminando entre los sobrevivientes del diluvio, usando su fuerza física y su carisma para convencer a las personas de que la protección de Dios era incierta y que la verdadera seguridad residía en la fuerza del brazo humano y en la unión política. Nimrod fue el primero en ostentar el título de rey sobre las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calne. Él transformó la libertad nómada que Dios había planeado en un sistema de urbanización forzada. Él cazaba las almas de los hombres a través del miedo y de la promesa de gloria terrenal. Cuando la Biblia dice que él era un cazador delante del Señor, la preposición hebrea lenefe puede ser traducida como contra o en oposición a. Él estaba desafiando el rostro de Dios. Le decía al pueblo que ya no necesitaban mirar al cielo en busca de provisión, sino a los muros que él estaba a punto de construir. Nimrod es la antípoda de Noé. Mientras Noé construyó un arca por obediencia para salvar la vida bajo el mando divino, Nimrod propuso la construcción de una metrópoli por rebeldía para exaltar el nombre humano. Él introdujo el concepto de imperio. Antes de él, la autoridad era patriarcal y familiar. Con él, la autoridad se volvió institucional y militar. En Sinar, encontró el escenario perfecto para su exhibición de poder. Convenció a la población de que, si todos hablaban el mismo idioma y tenían el mismo objetivo bajo su mando, serían invencibles. Es fascinante notar cómo el texto bíblico hace un contraste directo con el jardín del Edén. En el Edén, Dios plantó un jardín para el hombre. En Babel, el hombre construye una selva de ladrillos para sí mismo. Nimrod personifica la primera gran tentación del colectivismo.
la idea de que la unión hace la fuerza, incluso si esa fuerza se usa para luchar contra el Creador. Él fue el precursor de todos los tiranos que la historia vería más tarde, desde los faraones de Egipto hasta los dictadores de la modernidad. Prometió inmortalidad a través de la arquitectura y la política. Lo que estaba sucediendo allí no era solo una obra comunitaria, sino un culto a la personalidad donde Nimrod era el sumo sacerdote de una religión basada en el esfuerzo humano. Él es la pieza clave para entender por qué la Torre de Babel no fue solo un error de cálculo de ingeniería, sino un golpe de estado espiritual contra el gobierno de Dios en la tierra. Sin entender el espíritu de Nimrod, la torre es solo un montón de barro. Con él, la torre se convierte en el símbolo supremo de la arrogancia humana, que cree que puede destronar a lo divino a través de la organización social y de la tecnología. Si nos detenemos a reflexionar sobre la dinámica de Shinar, algo extremadamente inquietante surge en las entrelíneas del texto sagrado. El relato de Génesis capítulo 11, versículo 1, afirma categóricamente que en toda la tierra había un solo lenguaje y unas mismas palabras. Pero, ¿qué significa esto realmente en la práctica? Imagina un mundo donde el malentendido no existía y donde la barrera de la comunicación era cero. En el hebreo original, el texto usa la palabra sapá para labio o lengua y devarim para palabras o cosas. Esto sugiere que no había solo una unidad de sonidos, sino una unidad de conceptos y de visión del mundo. No solo hablaban el mismo idioma, sino que pensaban de la misma forma y deseaban las mismas cosas. Muchos teólogos y lingüistas a lo largo de los siglos se han inclinado sobre el misterio de la llamada lengua adámica. ¿Sería el hebreo arcaico o una forma de comunicación espiritual que Dios sopló en el hombre en el jardín del Edén? El suspenso aquí no está solo en el origen de esa lengua, sino en el peligro que representaba en manos de una humanidad caída. Cuando no hay filtro en la comunicación y todos están de acuerdo con un plan de rebelión, el potencial para el mal se vuelve exponencialmente mayor. La ciencia de la lingüística moderna a menudo intenta encontrar la lengua madre de todas las familias de idiomas, pero la Biblia nos da una respuesta teológica para este vacío histórico. La unidad lingüística era un regalo de Dios destinado a la adoración y a la armonía de la creación, pero bajo el mando de Nimrod, ese don fue secuestrado para servir a un proyecto de autodeificación. Piensa en la fuerza de una sinergia absoluta donde nadie cuestiona al líder y nadie duda del objetivo. Esa transparencia total entre las mentes humanas permitía que la construcción de la torre avanzara con una eficiencia aterradora. Sin embargo, esa armonía era superficial y peligrosa, pues estaba fundamentada en el orgullo y no en la verdad. El gran misterio que queda en el aire es si esa lengua original todavía reside en algún lugar de nuestro ADN espiritual o si fue completamente borrada para protegernos de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si la humanidad volviera a hablar un solo idioma sin haber pasado por una transformación del corazón? Shinar nos muestra que la tecnología del habla, cuando se desconecta de la reverencia, es el primer paso para la construcción de una prisión colectiva. Imagina el calor sofocante de cientos de hornos quemando día y noche en la llanura de Shinar. El olor a humo y betún impregnaba el aire mientras una masa de trabajadores operaba con una precisión que el mundo nunca había visto. Para entender la gravedad de lo que estaba sucediendo allí, necesitamos mirar los materiales. El texto de Génesis capítulo 11, versículo 3, registra una conversación técnica que cambió el curso de la civilización. Y se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. A primera vista esto parece solo un detalle de ingeniería, pero para un público atento a las entrelíneas bíblicas, esta es una de las transiciones más significativas de la historia humana. En la Biblia, la piedra se asocia frecuentemente con la obra de Dios. Los altares se hacían de piedras brutas, no labradas por herramientas humanas, para mostrar que lo sagrado no puede ser fabricado. Al sustituir la piedra por el ladrillo, los constructores de Babel estaban enviando un mensaje claro. Lo que la naturaleza no nos dio,
nosotros mismos lo crearemos. El ladrillo es el primer objeto de producción en masa de la historia. Es modular, uniforme y totalmente controlado por el hombre. Mientras que cada piedra tiene una forma única y exige que el constructor se adapte a ella, el ladrillo exige que la realidad se adapte al plan del arquitecto. Esa es la ingeniería de la soberbia. No querían solo construir una torre, querían construir un mundo donde todo fuera predecible y manufacturado por la voluntad humana. Y para sellar estos ladrillos, usaron el betún. Es fascinante notar que la palabra hebrea para betún aquí es chemar. Es el mismo material que se usó para calafatear el arca de Noé, garantizando que el juicio de Dios a través de las aguas no entrara en la embarcación. Sin embargo, en Babel, el uso del betún tenía un propósito inverso. Si el arca usó el betún para la salvación por medio de la obediencia, la torre usó el betún para el blindaje por medio de la rebelión. Muchos arqueólogos creen que el proyecto era un zigurat, una estructura piramidal escalonada que funcionaba como una montaña artificial. En la cosmología antigua, las montañas eran los lugares donde habitaban los dioses. Como Sinar era una llanura absolutamente plana, el hombre decidió que si Dios no bajaba hasta ellos construirían su propia montaña para forzar ese encuentro. El zigurat no era solo un edificio de oficinas o una vivienda, era una máquina religiosa. El nombre tradicional para la torre de Babilonia era Etemenanki, que significa el templo de la fundación del cielo y de la tierra. Creían que al llegar a la cima podrían abrir un portal. La palabra Babel en acadio es Bab-ili, que significa literalmente portal de Dios. Pero no era el portal que Dios abrió para el hombre, era el portal que el hombre quería derribar para invadir el cielo. La sofisticación de esa obra para la época es algo que aún desafía nuestra comprensión. Estaban usando matemáticas avanzadas, astronomía y una logística de suministros que exigía una organización social perfecta. Pero esa perfección técnica escondía un vacío espiritual profundo. Génesis capítulo 11, versículo 4, revela la verdadera motivación. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nota que la prioridad no era la utilidad de la torre, sino el nombre que le daría a sus constructores. En la cultura bíblica, el nombre representa la identidad, el destino y la esencia de alguien. Al intentar hacerse un nombre, estaban intentando redefinir la propia naturaleza humana fuera de la autoridad divina. Querían ser los autores de su propia historia. Ese es el punto donde la tecnología deja de ser una herramienta de servicio y pasa a ser un ídolo de adoración. La Torre de Babel fue el primer esfuerzo colectivo para reemplazar el nombre que está sobre todo nombre por el nombre de una colectividad humana unificada por el orgullo. El suspenso aumenta cuando nos damos cuenta de que cuanto más subía la torre, más bajo caía el hombre en su propia ilusión de divinidad. Estaban construyendo una escalera hacia el cielo, pero cada escalón los alejaba más de la verdadera fuente de la vida. La ingeniería de Sinar fue el borrador de todas las utopías humanas que vinieron después y que siempre terminaron en desastre porque intentaron construir la paz y la unidad sobre los cimientos inestables de la arrogancia. Mientras el orgullo humano subía capa por capa, ladrillo por ladrillo, algo fascinante y casi sarcástico sucedía en las esferas celestiales. El texto sagrado nos conduce a un momento de ironía literaria y teológica sin paralelos. En Génesis capítulo 11, versículo 5, leemos que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Detente por un segundo e intenta visualizar esta escena desde la óptica de los constructores. Estaban en la cima del mundo conocido, exhaustos por el esfuerzo hercúleo de crear una estructura que, en sus cabezas, ya estaba arañando los pies de la divinidad. Miraban hacia abajo y veían las nubes, se sentían gigantes. Sin embargo, para el Dios que sostiene las galaxias en la palma de su mano, aquella construcción monumental era tan insignificante, tan minúscula, que él necesitó descender para poder verla.
Esa es la primera gran lección de humildad que Babel nos ofrece. El suspenso aquí no reside en una amenaza física que la torre representaba para el trono de Dios, sino en lo que aquella estructura revelaba sobre el corazón humano. ¿Por qué el Creador, que es omnipresente, actuó de esta forma? No era un Dios curioso o preocupado por la invasión de su espacio. Era la mirada de un padre que observa a un niño jugando con fuego cerca de un barril de pólvora. El peligro de Babel no era la altura del edificio, sino la profundidad del abismo moral en el que la humanidad se estaba sumergiendo. Al decir que Dios descendió, el autor bíblico está deconstruyendo toda la pretensión de Nimrod y sus ingenieros. Creían que estaban subiendo, pero a los ojos de la eternidad solo se estaban amontonando en el suelo. El misterio que se cierne sobre esta sección es la naturaleza de esa intervención. Dios no esperó a que la torre cayera por un error de cálculo. No envió un terremoto o un rayo para demoler las paredes. Hizo algo mucho más sutil y devastador. Descendió para analizar el espíritu de aquella unión, y lo que encontró fue una humanidad que, si no era interrumpida, perdería la capacidad de arrepentirse o de buscar cualquier cosa más allá de sí misma. El suspenso aumenta cuando nos damos cuenta de que la visita divina a Sinar no fue un acto de destrucción, sino un acto de misericordia severa. Lo que estaba por suceder a continuación cambiaría la historia de cada familia, de cada tribu y de cada nación que alguna vez haya pisado esta tierra. Dios estaba a punto de dar el jaque mate en el primer tablero de ajedrez de la geopolítica humana. El sol de Sinar continuaba brillando sobre los millones de ladrillos, pero algo en la atmósfera había cambiado. Lo que sucedió a continuación no fue una explosión física o un derrumbe estructural causado por vientos impetuosos. Fue un colapso cognitivo. Imagina la escena. Un maestro de obras extiende la mano y pide más betún, pero lo que su asistente escucha no es una instrucción, es un ruido sin sentido, una secuencia de fonemas que no evocan ninguna imagen mental. El pánico no comenzó con un grito, sino con el silencio de la incomprensión. Génesis capítulo 11, versículos del 7 al 8, registra el veredicto divino que selló el destino de aquella metrópoli. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La confusión de las lenguas no fue solo un intercambio de palabras, fue un divorcio de voluntades. Sin el lenguaje común, el proyecto de Nimrod se derrumbó como un castillo de naipes. La unidad que tanto valoraban era una unidad técnica, pero no orgánica. Cuando se rompió la comunicación, la desconfianza tomó el lugar de la cooperación. El hombre que antes era un compañero de construcción se convirtió repentinamente en un extraño, un enemigo potencial que hablaba de forma extraña. Historiadores y arqueólogos frecuentemente encuentran ecos de este evento en textos extrabíblicos fascinantes. En la literatura sumeria existe un poema épico llamado Enmerkar y el Señor de Arata, que describe un tiempo en el que toda la humanidad hablaba un solo idioma al unísono, hasta que el dios Enki confundió sus lenguas para que hubiera contienda entre ellos. Es impresionante cómo la memoria colectiva de la humanidad preservó el trauma de Babel bajo diferentes nombres. La ciencia de la lingüística apunta a la existencia de familias lingüísticas que parecen haber surgido de troncos comunes, pero la ruptura en Babel sugiere un evento de dispersión súbita y no solo una lenta evolución a lo largo de milenios. Lo que vemos en Sinar es el nacimiento de la diversidad forzada como una medida de seguridad divina. Dios sabía que, si la humanidad continuaba con un único propósito maligno, no habría límites para su autodestrucción. Al confundir las lenguas, el Creador obligó a la humanidad a esparcirse, cumpliendo finalmente la orden dada a Noé que había sido ignorada. La dispersión no fue solo geográfica, fue cultural. Cada grupo que salió de Babel se llevó consigo una parte de la tecnología, una parte de las tradiciones y una memoria fragmentada de aquel tiempo de gloria y rebeldía. Si miras la lista de los reyes sumerios
o las genealogías de las primeras civilizaciones, verás que los nombres comienzan a divergir drásticamente después de este periodo. Babel se convirtió en la zona cero de la geopolítica de las naciones. La ciudad de Babel fue abandonada, convirtiéndose en un monumento inacabado al orgullo humano. Las herramientas fueron dejadas en el suelo, los hornos se enfriaron y el silencio volvió a reinar en la llanura, solo interrumpido por los sonidos de las diferentes tribus que se alejaban en direcciones opuestas. El proyecto de centralización absoluta de Nimrod había fracasado ante un simple ajuste en la frecuencia de la comunicación humana. Esto nos hace pensar en lo frágil que es nuestra civilización cuando la confianza básica y el entendimiento mutuo desaparecen. Babel nos enseña que el conocimiento técnico y la fuerza de trabajo no son suficientes para sostener una sociedad si no hay un cimiento de verdad y sumisión al Creador. La torre dejó de crecer hacia arriba, pero las semillas de aquella confusión crecieron hacia los lados, llenando la tierra con la riqueza de las lenguas y el peso de las fronteras. Lo que debía ser una escalera al cielo se convirtió en el certificado de nacimiento de nuestra separación. El suspenso de Babel termina con una humanidad fragmentada, pero protegida de su propia omnipotencia ilusoria. A partir de aquí, la historia bíblica dejará de enfocarse en la masa colectiva de las naciones para enfocarse en una sola familia que Dios llamaría fuera de esa misma región de Mesopotamia, para ser una bendición para todas las familias de la tierra. Si miras la historia de Babel como un capítulo aislado, parece solo el final trágico de un experimento fallido. Pero la Biblia no funciona con retazos. Es un tapiz donde cada hilo tiene una conexión directa con otro que será tejido siglos después. Existe un arco teológico fascinante que comienza en aquella confusión de lenguas y termina en un escenario completamente diferente en el corazón de Jerusalén. El suspenso aquí radica en darse cuenta de que Dios no curó la herida de Babel restaurando una lengua única, sino haciendo algo mucho más sofisticado. En el libro de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11, encontramos a un grupo de personas comunes reunidas en un aposento alto. De repente, el sonido de un viento recio llena el lugar y lo que sucede a continuación es exactamente lo inverso de lo que vimos en Sinar. Personas de todas partes del mundo conocido, cada una con su propio acento e idioma, comienzan a entender las maravillas de Dios como si hubiera una traducción simultánea operando en sus almas. Piensa en el contraste absoluto entre estos dos eventos. En Babel, la humanidad intentó subir al cielo por medio de la ingeniería y el orgullo, y el resultado fue la desunión y el caos. En Pentecostés, el cielo descendió hasta la tierra por medio de la gracia y la humildad, y el resultado fue la unión orgánica. En Sinar, el objetivo era hacerse un nombre para el hombre. En Jerusalén, el objetivo era glorificar el nombre que está por sobre todo nombre. Es como si Pentecostés fuera el espejo invertido de Babel. En lugar de borrar las diferencias culturales y lingüísticas que surgieron en la dispersión, Dios las usó para mostrar que su mensaje es capaz de cruzar cualquier barrera sin la necesidad de un imperio político o de una dictadura lingüística. El suspenso de esta conexión nos lleva a una pregunta profunda para los días de hoy. ¿Será que nuestra búsqueda moderna de una unificación digital y global no es más que un intento frustrado de recrear Babel sin pasar por el proceso de transformación espiritual de Pentecostés? El gran misterio que esta sección revela es que la verdadera unidad no viene de hablar el mismo idioma técnico o de usar la misma red social, sino de estar alineados con el mismo propósito eterno. Babel fue el día en que el entendimiento murió para que el hombre no se destruyera en su propia divinidad ilusoria. Pentecostés fue el día en que el entendimiento renació para que la humanidad pudiera finalmente volver a casa. Llegamos al punto central de todo este viaje por las llanuras de Sinar, donde el polvo de la historia se asienta para revelar una verdad espiritual que atraviesa los milenios. El gran conflicto de Babel no fue una disputa por territorio o recursos naturales, sino una guerra de identidades que aún hoy define el campo de batalla del alma humana.
Cuando los constructores declararon en Génesis capítulo 11, versículo 4, que debían hacerse un nombre, no estaban solo buscando fama. Estaban intentando establecer lo que San Agustín siglos más tarde llamaría la ciudad del hombre. Este es el clímax del drama. El nacimiento de una civilización que decide que su propio reflejo en el espejo es más digno de adoración que el rostro del Creador. El suspenso aquí es psicológico y filosófico. Babel representa la tentación del colectivismo sin trascendencia. La idea seductora de que si estamos todos juntos y hablamos el mismo idioma técnico, podemos ignorar los límites éticos y espirituales impuestos por el cielo. En aquella obra en construcción, la humanidad experimentó la embriaguez de la autosuficiencia. Creían que la unión política y la excelencia tecnológica podrían reemplazar la necesidad de un Dios personal. Es la cúspide de la arrogancia, donde el hombre se convierte en su propia medida de todas las cosas. La tragedia de Babel reside en el hecho de que cuando intentamos volvernos como dioses, terminamos volviéndonos menos que humanos. El sistema de control establecido por Nimrod exigía que cada individuo fuera solo un ladrillo más en la pared, uniforme e impersonal. En la ciudad del hombre, el individuo es sacrificado en el altar del progreso colectivo y de la gloria del Estado. El contraste con la ciudad de Dios es absoluto. Mientras que Babel intenta subir al cielo para tomar el poder por su cuenta, la Biblia nos muestra que el reino de Dios es el cielo que desciende para servir y redimir al hombre por medio del amor y del sacrificio. El clímax de nuestra historia nos lleva a darnos cuenta de que cada uno de nosotros lleva dentro de sí un pequeño proyecto de Sinar. ¿Cuántas veces intentamos construir nuestras propias torres de seguridad financiera, de reputación social o de control emocional, ignorando la voz que nos llama a un caminar de dependencia y fe? La torre inacabada es el símbolo de todo intento humano de encontrar sentido y seguridad fuera de Dios. Es un proyecto que siempre termina en confusión y dispersión porque el corazón humano fue hecho para el infinito y nada de lo que podamos construir con nuestras propias manos puede llenar ese vacío. La tensión aumenta cuando nos damos cuenta de que la modernidad es en muchos aspectos una Babel digital. Hoy tenemos las herramientas para una unificación global sin precedentes, pero esa unificación sigue basándose en el deseo de hacernos un nombre. El conflicto entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios no es un evento del pasado, sino una realidad presente en nuestras elecciones diarias. La pregunta que resuena desde las ruinas de Mesopotamia hasta los centros de poder de hoy es la misma. ¿En qué nombre estamos confiando? ¿En nuestra propia capacidad de organizar el mundo o en el nombre que el propio Dios estableció? El clímax de esta reflexión nos invita a reconocer que la verdadera altura de un ser humano no se mide por la cima de las torres que erige, sino por la profundidad de su entrega a la voluntad del Creador. Babel fue el momento en que la humanidad intentó ser el autor de su propia salvación y fracasó miserablemente, no por falta de ladrillos, sino por falta de verdad. La dispersión no fue una derrota para Dios, sino un acto de protección contra una unidad que nos habría esclavizado para siempre en nuestro propio orgullo. Ahora, al mirar hacia el horizonte de Sinar, vemos que la única torre que realmente conecta el cielo y la tierra no está hecha de ladrillos y betún, sino de gracia y verdad manifestadas en la historia. El espíritu de Babel intenta convencernos de que somos los arquitectos del universo, pero la realidad de la historia nos muestra que somos solo peregrinos en busca de una patria que no puede ser construida por manos humanas. La historia de Babel no termina con el abandono de la obra en construcción en Sinar. En verdad, aquel proyecto inacabado se convirtió en la semilla de uno de los símbolos más recurrentes y poderosos de toda la Biblia. La ciudad que nació de aquella confusión creció hasta convertirse en la Babilonia histórica, el imperio que siglos más tarde llevaría al pueblo de Israel al exilio. Existe una continuidad espiritual que une el Sigurat de Nimrod a los jardines colgantes de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor incluso se jactaba de haber restaurado el Etemenanki, que muchos creen que es la base misma de la torre original,
para que su cúspide pudiera desafiar nuevamente a los cielos. Pero la resolución de esta narrativa va más allá de la arqueología. En el último libro de las Escrituras, el espíritu de Babel reaparece con un nombre enigmático, la Gran Babilonia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2, leemos una declaración que se hace eco de la caída definitiva de este sistema. Ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Lo que comenzó como una torre de ladrillos en Génesis se transforma en una metáfora para todo sistema político, religioso o económico que intenta excluir la soberanía divina de la experiencia humana. La resolución que la Biblia nos ofrece es que Babel, en todas sus formas, está destinada al colapso. El suspenso sobre el destino de las naciones se resuelve en la promesa de que ninguna estructura construida sobre la soberbia puede permanecer en pie ante la eternidad. Mientras la ciudad del hombre está marcada por la confusión y por la dispersión, el plan de Dios camina hacia una ciudad que tiene cimientos, de la cual el propio Dios es arquitecto y constructor. La confusión de las lenguas, que un día fue una maldición necesaria para frenar el mal, encuentra su resolución final en la visión de una multitud de todas las tribus, pueblos y lenguas adorando delante del trono. Babel nos enseña que el intento humano de alcanzar el cielo por esfuerzo propio genera división, pero el cielo alcanzando la tierra genera comunión. La lección que nos queda, siglos después de que los ladrillos de Sinar se hicieran polvo, es que nuestra verdadera seguridad no está en lo que construimos para nuestro propio nombre, sino en lo que permitimos que Dios construya en nosotros. El legado de Babel es una advertencia de que la unificación sin Dios es solo una forma organizada de soledad y que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de apilar ladrillos de orgullo y comenzamos a construir altares de gratitud. La historia de las naciones es, en última instancia, la historia de la paciencia de Dios, esperando que el hombre abandone sus torres y vuelva su mirada hacia el Creador. Mientras las arenas de Sinar vuelven a cubrir lo que quedó de aquella ambición monumental, queda una pregunta que atraviesa los siglos y toca a la puerta de nuestra propia conciencia. La Torre de Babel no es solo un hito geográfico o un evento perdido en la cronología bíblica, es, por encima de todo, un espejo del alma humana. Nos muestra lo que sucede cuando intentamos construir nuestra identidad y nuestra seguridad sobre los materiales perecederos de este mundo. Si este viaje por las ruinas de Sinar ha aportado una nueva perspectiva a tu búsqueda intelectual y espiritual, te invito a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así garantizamos que cada nueva inmersión en las profundidades de las Escrituras llegue hasta ti. Deja tu me gusta para que este mensaje alcance a otros buscadores y principalmente, comparte tu pensamiento en los comentarios. En tu visión, ¿cuál es la torre que nuestra civilización moderna más insiste en erigir hoy? Hoy ya no usamos ladrillos de barro para desafiar al Creador, pero muchas veces erigimos torres invisibles de autosuficiencia. No fuimos creados para hacernos un nombre a nosotros mismos, sino para ser conocidos y amados por aquel que nos dio el aliento de vida. Que tu búsqueda de hoy en adelante no sea por una escalera que suba al cielo, sino por un corazón humilde y abierto hacia el cielo que ya descendió hasta ti. Hasta el próximo encuentro.